Vamos con la estenosis mitral. En el caso de la estenosis mitral, vamos a tener que la etiología más frecuente es la fiebre reumática. Entonces, si la etiología más frecuente es la fiebre reumática, muchas veces estos pacientes van a tener la etiología más frecuente, la fiebre reumática. Entonces, muchas veces estos pacientes van a ser pacientes que se presenten, su presentación clínica sea en una edad media. Entonces, ya sea entre 20 y 40 años que presenten con síntomas de estenosis mitral. Entonces, ¿y cuál es la causa? Como les dije, la fiebre reumática. ¿Qué es lo que va a suceder acá? En este caso, por ejemplo, vamos a tener una dificultad en la apertura de la válvula mitral. Entonces, y como vemos, el flujo va a ir siempre hacia abajo. Si el flujo va hacia abajo, ya dijimos, inmediatamente pensamos que es un soplo diastólico. Siempre que esta flecha vaya hacia abajo, es un soplo diastólico. Si la flecha va hacia arriba, es un soplo sistólico. Entonces, si hay una dificultad para el pasaje de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que estará dilatado en este caso? La aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque esa es la que tiene el problema para bombear el sangre hacia el ventrículo izquierdo. Muchos de los pacientes con estenosis mitral tienen fracción de eyección normal. El ventrículo izquierdo es normal. Entonces, ¿por qué? ¿Y cuál es el problema? Que van a presentar mega aurículas izquierdas, porque el problema y el aumento de la presión intracardíaca va a estar a predominio de la aurícula, porque es ella la que no puede bombear la sangre por tener una válvula estenosada o prácticamente cerrada. Entonces, como dijimos, va a generar una dilatación de aurícula. ¿Qué es lo importante de esta dilatación de la aurícula? Que así como se va dilatando, se van a generar fenómenos ectópicos o focos ectópicos de activación auricular. Llámese estos pacientes con fiebre reumática, con valvulopatía mitral reumática, van a generar fibrilación auricular. Entonces, y esta generación de fibrilación auricular los va a poner en riesgo de fenómenos embólicos. Entonces, es muy frecuente que les digan, caso clínico, paciente, mujer de 40 años, que presentó, por ejemplo, infecciones de garganta a repetición durante la infancia. Actualmente se presenta con disnea de un mes de evolución. Y además refiere dificultad en la movilización del hemicuerpo derecho. Entonces, en el examen físico se ausculta un soplo diastólico a nivel del ápex. ¿Cuál es su diagnóstico? Entonces, y pues fácilmente ustedes ya se van a dar cuenta que esta paciente tiene una valvulopatía mitral, posiblemente reumática, y que ha generado un fenómeno embólico, que es lo que vendría a ser la explicación de la hemiparesia. Además, ahorita vamos a ver la parte semiológica, que es lo que encontraríamos en el examen físico. Más o menos esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de la clínica, pues vamos a decir de que ¿dónde voy a escucharlo? En el ápex. ¿Lo utilizaré con la membrana? No, voy a utilizarlo con la campana del estetoscopio. Son soplos bastante difíciles de escuchar, pero lo tienen que hacer a nivel del ápex y utilizando la campana del estetoscopio. Ya dijimos que son soplos en diástole, entonces van a estar en esta parte de acá. ¿Cuál es lo característico? Que tienen algo que se llama chasquido de apertura. Porque acá ya dijimos que la válvula mitral está mal, no se abre bien. A diferencia del soplo de Austin Flint, ahí no había chasquido de apertura. Acá sí hay chasquido de apertura. Y este chasquido de apertura es lo que va a generar el fenómeno del soplo. Entonces, son soplos que después del chasquido de apertura aparecen, que pueden ser mesotelediastólicos, y que después van a tener un refuerzo en la fase avanzada, van a tener una aceleración o un refuerzo presistólico. Entonces, ¿y a qué se debe este refuerzo presistólico? Así le vamos a llamar. Entonces, es como que se escuche más. Este refuerzo, esto de acá, que se llama refuerzo presistólico, porque esto está antes de la sístole,
No es nada más que la contracción auricular. Recordemos que dentro de la fase diastólica tenemos varias fases. Tenemos la fase de llenado rápido, tenemos la fase de diástasis y la fase de contracción auricular. Mientras que el paciente se mantenga en ritmo sinusal, vamos a ver este refuerzo presistólico. Entonces, este refuerzo presistólico es el aumento del soplo de la estenosis mitral en pacientes con ritmo sinusal. Y como dijimos, en este caso vamos a ver el cierre de la válvula mitral, va a estar un cierre, bueno, va a ser un cierre, el primer ruido va a estar aumentado. ¿Qué sucede en los pacientes con fibrilación auricular y en los cuales pues ya está en una fase avanzada? Fibrilación auricular ya explicamos por qué aparecía, a consecuencia de la dilatación importante de la aurícula izquierda. En estos pacientes no va a haber refuerzo presistólico, porque no va a haber contracción auricular, no va a haber refuerzo presistólico. Segundo punto, la estenosis mitral, y esto es algo que tienen que recordar, la estenosis mitral si es más severa, el chasquido de apertura y la duración del soplo es mayor. Por ejemplo, tenemos un paciente mitral sístole y acá tenemos diástole. Si es un paciente en estadios precoces, vamos a tener con una válvula vital que no está severamente estenótica, tal vez el chasquido será acá. Y acá está el soplo. Y ahí está el refuerzo presistólico. Pero si este es un paciente con estadios avanzados, aún en ritmo sinusal, vamos a tener sístole, diástole, y el chasquido de apertura va a aparecer antes, va a ser más precoz en la diástole, y el soplo va a durar más. Y de nuevo vamos a tener el refuerzo presistólico. Entonces, porque ¿qué significa? Que durante la diástole, la apertura de la válvula mitral ha tenido que anticiparse bastante porque tiene una dificultad en que pase la sangre a través de esa válvula. Entonces, y después tendremos el refuerzo presistólico. Si este paciente, mismo paciente, avanzado, en fase avanzada, con una válvula mitral severamente estenótica, está en FA, ¿cuál es la diferencia? Que el chasquido de apertura también va a estar bastante antes, pero que no va a tener el refuerzo presistólico. No refuerzo presistólico. Tercer punto más importante que les van a decir a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Este paciente tendrá o no tendrá tercer ruido? Si tiene una dificultad para llenar el ventrículo izquierdo, y suelen ser ventrículos izquierdos normales, no va a tener tercer ruido. El tercer ruido es un ruido de hiperflujo, es un ruido de llenado rápido del ventrículo izquierdo, es un llenado turbulento y rápido del ventrículo izquierdo. Estos pacientes característicamente no tendrán tercer ruido. ¿Qué pueden tener? Cuarto ruido. No tendrán S3, jamás tendrán SR3, pero sí tendrán un cuarto ruido. ¿Por qué? ¿Qué es el cuarto ruido? Es la contracción auricular anormal, ¿no? Es el reflejo de la contracción auricular. Y en este caso, la aurícula está, mientras que está en ritmo sinusal, está que se contrae todo lo que puede para bombear la sangre al ventrículo izquierdo. Una vez diagnosticados semiológicamente, van a la ecografía y después de la ecografía optar por el tratamiento. El tratamiento en este caso sí puede ser la opción percutánea o la opción quirúrgica. ¿Cuál es la diferencia, doctora? Que la opción percutánea pueden utilizarlo, por ejemplo, en aquellas mujeres, de nuevo volvemos al estadio de mujeres, en edad reproductiva, y en las cuales la válvula mitral tenga algunas características anatómicas peculiares. ¿Está severamente enferma? Sí, pero tiene unas características anatómicas peculiares que nosotros lo vemos por la ecografía y en la cual solo podemos hacer algo que se llama valvuloplastía con balón. Es decir, con un balón intentar abrir la válvula mitral.
intentar, de lo que está cerrada, intentar abrirla. Dura un cierto tiempo, pero es un tratamiento que nos va a durar menos de 10 años. Posiblemente nos va a durar unos 5 o 6 años, va a ser muy, muy relativo. El tratamiento después va a ser el tratamiento quirúrgico, porque estos pacientes, muchos de ellos después van a requerir una segunda intervención para cambiar la válvula definitivamente, ya sea una válvula biológica o a una válvula mecánica. Insuficiencia mitral. Ahora nos tenemos que el problema no es que no abre bien, sino es que no cierra bien. Y si no cierra bien, ¿qué sucede? Que la sangre sí llega al ventrículo izquierdo y llega sin problemas, pero de ahí retorna durante la sístole. Y como tenemos que la sangre va a tener un circuito hacia arriba porque retorna, ya dijimos, flecha hacia arriba, soplo que encontremos va a ser un soplo sistólico. Entonces, ¿y dónde vamos a encontrar este soplo? Pues lo encontraremos acá, en la sístole. Y es un soplo que muchas veces es un protosistólico. Entonces empieza desde acá. Otros lo ven como un soplo holosistólico que compromete toda la sístole. Entonces, característica número 2. Los pacientes con prolapso de la válvula mitral. Ahorita vamos a ver que es otro grupo de pacientes que también tienen insuficiencia mitral, pero que es muy característico. ¿Cuál es el tema con estos pacientes con insuficiencia mitral por prolapso de la válvula mitral? Que el soplo también va a ser en sístole. Sí, también va a ser en sístole, pero va a ser no desde el inicio, sino desde la mitad de la sístole. Entonces va a ser un soplo mesosistólico. Entonces desde acá va a estar. Ahorita vamos a decir qué otras diferencias y por qué tenemos que diferenciarlos. Mesosistólico. Mientras que el otro empezaba desde el inicio de la sístole, esto empieza desde la mitad de la sístole. Sístole, diástole. Entonces, bueno, nos hemos saltado acá, pero no nos hemos ido a hablar acerca de las etiologías. Dentro de las etiologías, cuando hablamos, por ejemplo, del prolapso de la válvula mitral, entenderemos que la etiología más frecuente es por el síndrome de Barlow, porque hay alteraciones a nivel, colágenas que alteran la misma válvula mitral. Entonces también tenemos otras condiciones dentro de la parte crónica, que puede ser dentro de la misma fiebre reumática, dentro de la cardiopatía reumática, que también puede afectar la válvula mitral. Esa es otra de sus etiologías. Entonces, por un lado dijimos prolapso de la válvula mitral, la causa síndrome de Barlow. Entonces, de ahí, si no es cuando y tenemos insuficiencia mitral por cualquier otra etiología, suele ser por fiebre reumática. Esto es en la parte crónica. En la parte aguda dijimos que puede ser por una ruptura del músculo papilar, por una endocarditis, por una ruptura de cuerda tendínea. Pero estamos hablando todo enfocado en la parte crónica. Ya dijimos también que la fisiopatología no es que el problema sea de que la sangre no logre llegar al ventrículo izquierdo. Logra llegar, pero vuelve a regresar. ¿Y vuelve a regresar a dónde? A la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque la válvula mitral en sístole no se cierra bien. Y si no se cierra bien, el momento que la sangre tiene que salir hacia la aorta, también se regresa hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué condiciona que exista más sangre a nivel de la aurícula izquierda? Entonces, la aurícula izquierda ya se supone que debería estar descansando, pero recibe sangre. Y esa sangre extra que recibe lo vuelve a bombear al ventrículo izquierdo. En la siguiente diástole lo vuelve a bombear. Entonces vamos a ver acá si, a diferencia de la estenosis mitral, podemos ver dilatación del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda. Sangre que está regresando hacia la aurícula izquierda vuelve a ir hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por eso hablemos acá de hiperflujo. De nuevo hablaremos de hiperflujo. Y acá sí tendremos tercer ruido. Entonces, dijimos que era un soplo sistólico, muchas veces iniciaba desde el inicio de la sístole, salvo en el prolapso de la válvula mitral, pero también vamos a tener el tercer ruido, que lo vamos a escuchar donde en la fase diastólica por un llenado rápido turbulento. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en los pacientes con insuficiencia mitral. Entonces, una vez diagnosticada la insuficiencia mitral, como dijimos, tenemos que ver si la insuficiencia mitral es cuál es la causa que lo llevó a este paciente a insuficiencia mitral crónica y de acuerdo a eso plantearnos el tratamiento.
El tratamiento, en este caso, puede ser el tratamiento quirúrgico o puede ser un tratamiento percutáneo. En las válvulas, en la etiología, en la valvulopatía mitral, nos damos estas dos opciones. Quirúrgico, ya sabemos, vamos a reemplazar completamente la válvula o vamos a intentar repararla. La reparación es el método de elección. Si no cierra bien, vamos a tratar de repararla conservando la válvula nativa. Método de elección. Y si tenemos percutánea, es tratar de repararla, pero de manera percutánea. O sea, no con cirugía a corazón abierto. Entonces, ahora vamos rápidamente a la valvulopatía tricuspidia y la valvulopatía mitral. La valvulopatía tricuspidia y la valvulopatía mitral son entidades menos frecuentes. Por ejemplo, en el caso de estas enfermedades, si tenemos la estenosis tricuspidia, suele ser a consecuencia ¿de qué? De una fiebre reumática. Y si es consecuencia de una fiebre reumática la causa más frecuente, ya está afectado la válvula mitral. ¿Por qué? La válvula que se afecta más en el contexto de una cardiopatía reumática es la válvula mitral. Ya lo estoy repitiendo varias veces, entonces va a ser pregunta de examen. Entonces, si está afectada la tricúspide, ya estuvo afectada previamente la válvula mitral. Ahorita vamos a hablar acerca de los síntomas. En el caso de la insuficiencia tricuspidia puede ser primaria o secundaria. La causa más frecuente es que la insuficiencia tricuspidia sea secundaria. ¿Y secundaria a qué? A alteraciones del corazón izquierdo. Por ejemplo, pacientes que tienen una estenosis aórtica severa, crónica, severa, sintomática, que genera cambios estructurales en el corazón, que genera hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda por aumento de las presiones intracardíacas, de una válvula que donde no logra salir la sangre, va a repercutir en el corazón derecho. Y por eso se da la insuficiencia tricuspidia. Entonces, muchas veces la insuficiencia tricuspidia secundaria es secundaria a problemas del corazón izquierdo y es la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia. Causas primarias es porque, por ejemplo, exista alguna anormalidad a nivel de la válvula tricuspidia. Por ejemplo, tenemos en aquellos pacientes congénitos, como la anomalía de Epstein, donde existe una displasia de la válvula tricuspidia. Podemos también tener en los casos de endocarditis, pero esto ya no es un contexto agudo. Vamos a hablar rápidamente de la válvula pulmonar. En la válvula pulmonar, la estenosis pulmonar, la causa más frecuente es problemas congénitos, porque no nacen con una válvula tricúspide, sino con una válvula bicúspide. Entonces, el grupo o la sintomatología va a ser a edades muy precoces. Y en el caso de la insuficiencia pulmonar, ¿cuál es la causa más frecuente? La hipertensión pulmonar. ¿Y por qué se da la hipertensión pulmonar? Muchas veces por problemas, no digo todas veces, pero muchas veces por problemas en el corazón izquierdo. Ejemplo, de nuevo, volvemos a nuestro paciente con estenosis aórtica. Paciente, vamos a graficarlo acá. Válvula aórtica severamente reducida, no puede salir la sangre, se acumula la sangre acá, y entonces lo que hace el corazón empieza a engrosarse para poder aumentar la fuerza contráctil, para bombear la sangre a través de una válvula que está severamente enferma. La sangre que no logra salir se acumula también en la aurícula izquierda, y esto de manera retrógrada va a afectar a la vasculatura pulmonar. Aumenta la resistencia vascular pulmonar, aumenta la presión a nivel de los pulmones, y existe algo que se llama hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar se ve reflejada en la válvula pulmonar como una insuficiencia pulmonar.
Entonces, y a esto, cuando escuchamos este soplo de insuficiencia pulmonar, es el que en los libros de semiología le colocan como el Graham Still. Entonces, este Graham Still ya me está hablando de una insuficiencia pulmonar en el contexto de una hipertensión pulmonar, muchas veces severa, con una presión sistólica pulmonar más de 60 milímetros de mercurio, en el contexto de una valvulopatía o alguna alteración en el corazón izquierdo. Este es el ejemplo típico. Entonces, ¿qué cosas tengo que conocer de las valvulopatías del lado derecho? Uno, algo que llamamos el fenómeno de Rivero-Carballo. ¿Qué significa el fenómeno de Rivero-Carballo? El fenómeno de Rivero-Carballo significa que durante la inspiración, ¿qué sucede? Y ahorita vamos a hablar acerca de las maniobras que aumentan la precarga y que disminuyen la precarga. Entonces, cuando inspiramos, nosotros inspiramos y ese fenómeno de inspiración, de aumento de presión intratorácica, hace de que favorezca también un retorno de la sangre, un retorno venoso de la sangre hacia las cavidades derechas. Cada vez que inspiramos, aumenta la cantidad de sangre que llega hacia el lado derecho. Entonces, y este aumento de sangre hacia el lado derecho se va a repercutir tanto en la válvula tricúspide y en la válvula pulmonar. Todos los soplos en general, cuando aumenta el volumen que pasa a través de las válvulas, aumenta la intensidad del soplo, salvo dos excepciones, que ahora más adelante las vamos a decir. Entonces, si inspiramos y aumenta el volumen, la precarga en el lado derecho, aumenta la intensidad del soplo en las valvulopatías del lado derecho. Cosa que no sucede con las valvulopatías del lado izquierdo. No sucede con la insuficiencia mitral, no sucede con la insuficiencia aórtica o la estenosis aórtica. Si tú le pides al paciente que tome aire profundo, en las valvulopatías del lado izquierdo el soplo va a seguir de la misma intensidad. Si tú le pides lo mismo a un paciente con insuficiencia pulmonar o insuficiencia tricuspidia, lo vas a escuchar más fuerte. Entonces, segunda cosa que vamos a tener en cuenta acá, aparte esto de la parte del semiológico. Segunda cosa que vamos a escuchar la parte semiológica es que todos los síntomas ya no van a estar reflejados tanto en el lado izquierdo, salvo aquellos que sean secundarios a problemas del lado izquierdo, sino que acaba a predominar el aumento de congestión sistémica. Y cuando digo sistémica, excluyo los pulmones, sino que digo que vamos a tener un aumento de la ingurgitación yugular, un aumento del reflujo hepatoyugular, una hepatomegalia, vamos a tener ascitis, edema de miembros inferiores como síntomas predominantes. Puede que sea un paciente con estenosis aórtica severa, en fase avanzada, que ya repercutió también al corazón derecho y por ende tiene síntomas de ambos lados. Puede ser, sí. Pero como les dije, si es anormalidad intrínseca de cualquiera de estas dos válvulas, los síntomas principales van a ser síntomas del corazón derecho. Igual, todo, y vamos rápidamente a reflejar esto. Si tenemos estenosis tricuspidia, y con esto cerramos, tenemos un problema en el pasaje de la sangre, de la aurícula al ventrículo derecho. Entonces, pero el soplo siempre, el flujo de sangre siempre viene así. Entonces, ¿qué será? Si viene para abajo, es un soplo diastólico. Entonces, son soplodiastólicos, no tienen toda la semiología como en la estenosis mitral, que tiene el chasquido de apertura y todo, ¿no? Pero son soplos predominantemente diastólicos que aumentan con la inspiración profunda. Insuficiencia tricuspidia. Ya el problema no es que pase al ventrículo izquierdo, sino el problema es que no es que pase al ventrículo derecho, sino que del ventrículo derecho regresa a la aurícula derecha. Entonces vamos a tener una dilatación o disfunción del ventrículo derecho y una dilatación de la aurícula derecha. En este caso, si el flujo sigue esta dirección hacia arriba, veremos que es un soplo sistólico. Y si ustedes a eso le suman la inspiración, que aumenta con la inspiración, dicen es un soplo sistólico, que aumenta con la inspiración profunda, y por ende lo escuchan en el foco tricuspidio, por ende es una insuficiencia tricuspidia.
Lo mismo tenemos con la estenosis pulmonar y con la insuficiencia pulmonar. Entonces, bueno, eso es por ese lado. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de endocarditis infecciosa. A ver, ratito. Bueno, vamos al tema de endocarditis infecciosa. Punto importante, checar el K en la parte de arriba. Entonces, acá vemos que hay algo, las válvulas, válvula, las cuerdas tendinias, estamos hablando ahorita acá de posiblemente de la válvula mitral o una válvula tricuspidia, porque son las válvulas que tienen cuerdas tendinias y músculos papilares. Entonces, y sobre esta válvula existe esta anormalidad. Esta anormalidad que son vegetaciones. Entonces, estas vegetaciones no son más que el acúmulo de un material posiblemente infeccioso, que es lo que se va a depositar a nivel del endocardio, de las válvulas, ya sea auriculoventriculares o las válvulas sigmoideas, y van a condicionar una alteración, ya sea en la apertura, generando estenosis, o una alteración en el cierre. Estas vegetaciones, que cuando hablamos de endocarditis infecciosas, como toda infección, si bien ahorita, por ejemplo, en la figura, se puede encontrar solo depositada a nivel de la parte del tejido endocárdico de cualquiera de las válvulas, puede ir avanzando progresivamente y no solo afectar una. Puede afectar dos, puede afectar tres y puede afectar también el mismo, puede generar abscesos o fístulas a nivel intracardíaco. Entonces, esto es lo que viene a ser la definición de la endocarditis infecciosa. El acúmulo de material infeccioso, sobre todo a nivel del endocardio de las válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas que pueden ser, como dije, sigmoideas o válvulas auriculoventriculares. En el diagnóstico tenemos que utilizar el típico criterios de Duke. Entonces, cuando hablamos de los criterios de Duke, vamos a tener tres partes: endocarditis definitiva, endocarditis posible y endocarditis rechazada. Entonces, y esto es básicamente, si nos damos cuenta, basado en muchos de ellos en signos clínicos. Entonces, endocarditis definitiva, 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 menores, o 5 criterios menores. Y acá abajo vamos a ver cuáles son los criterios mayores y cuáles son los criterios menores. Si nos damos cuenta, estos mismos vegetación, este mismo cúmulo de material infeccioso que se encuentra al inicio en el corazón, puede irse, así como fenómenos cardioembólicos, puede generar fenómenos vasculares a nivel de las extremidades, como eventos embólicos a nivel de las extremidades distales, de las manos y de las plantas de los pies. Pueden generar fenómenos inmunológicos dentro de un proceso infeccioso, alterar el complemento, alterar el complemento, en este caso el C3, generar glomerulonefritis y, como dije, pues si estamos ante un fenómeno infeccioso, generar fiebre. Entonces, muchas veces estas endocarditis se generan sobre algún contexto en un paciente ya con alguna predisposición. No todos nosotros, cuando tenemos una infección bacteriana, generamos endocarditis. Entonces, esta predisposición, por ejemplo, y acá dice, predisposición cardíaca, puede ser porque el paciente tenga una válvula aórtica bicúspide. Vamos a poner algunos ejemplos. Puede ser porque el paciente sea un paciente con enfermedad renal en hemodiálisis y que tenga un catéter, de estos catéteres permanentes por los cuales se dializan. Pueden ser porque estos pacientes tienen una cardiopatía congénita. Y esta cardiopatía congénita, en las cuales tienen estos shunts, izquierda-derecha, anomalías valvulares, sobre los cuales es más fácil depositar, es más fácil que tengan estos flujos turbulentos y sobre los cuales altere el endocardio y por ende se genere estos focos infecciosos. Pueden ser pacientes, generalmente son pacientes diabéticos, que muchas veces en los cuales se predispone más los fenómenos infecciosos. Entonces, cualquiera sea de estas condiciones, o muchas veces son pacientes que ya tienen una prótesis previa.
que también es un punto importante, ya sea una prótesis biológica o una prótesis mecánica. Entonces, todo este grupo de riesgo, cuando tiene fiebre, tiene que ser evaluado posiblemente por una endocarditis infecciosa. ¿Y cómo los evalúo? Con una ecografía. Entonces, todo problema valvular, chicos, ya sea una valvulopatía crónica o una valvulopatía aguda, tiene que ser identificado con una ecografía. Y obviamente, si estamos hablando de un proceso infeccioso, tengo que pedirle hemocultivos. El tratamiento médico lo voy a decidir, por ejemplo, el tratamiento médico lo voy a decidir inmediatamente de acuerdo, de manera empírica, porque todavía no tengo algún germen, o lo puedo decidir de acuerdo a que ya aísle algún germen de manera específica. Entonces, la mayoría de los casos, el germen más frecuente es el estreptococo. Entonces, la terapia va dirigida a este estreptococo. En la mayoría de los casos es penicilina y en otros casos más en las cuales el paciente ya tomó una terapia previa, terapia antibiótica previa, o estoy sospechando que es un estafilococo meticilino resistente, la vancomicina. Pero, como le digo, la terapia de elección siempre va a ser la penicilina. ¿Y cuánto dura el tratamiento? Dura de 4 a 6 semanas. Entonces, el tratamiento quirúrgico ¿está enfocado a algún tipo de pacientes? Sí, el tratamiento quirúrgico no va para todos. Siempre vamos a tener el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico solo va a estar indicado, por ejemplo, de emergencia, si tenemos una infección persistente. Si tenemos una infección persistente, si tenemos un contexto de falla cardíaca aguda a consecuencia de una endocarditis infecciosa, o que si generó un fenómeno embólico. Entonces, cualquiera de estas condiciones en las cuales voy viendo que el paciente tiene una infección persistente pese al tratamiento antibiótico, el paciente está en falla cardíaca aguda porque la endocarditis, la vegetación generó algún problema de insuficiencia o estenosis que lo está llevando al paciente en un estado incluso de choque cardiogénico o fenómenos embólicos demostrados, ya sea a nivel esplácnico, ya sea a nivel cerebral, puede condicionar que el paciente tenga que ser ingresado a cirugía de manera inmediata. Entonces, sobre todo para poder cambiar la válvula, manejar el tema infeccioso y continuar después con el tratamiento antibiótico. El tratamiento quirúrgico solo va enfocado a reemplazar la válvula que está mal por el tema de la vegetación y luego el tratamiento antibiótico lo continúa sin ningún problema.